Aquí, en la Europa rica, igual que en Estados Unidos y en Canadá, 1 de cada 5 niños y niñas son abusados sexualmente. Estamos hablando de un 20%, no es nada menyspreable, no es nada despreciable. Sí que es verdad que Rubén Paltero, que nos contaba un día que cuando aquí llueve, allá diluvia, ¿no? Es un sociólogo, mira, allá diluvia. Y es verdad, porque a lo mejor allá es el 40%, el 50%, pero un 20% aquí, que supone que no pasa nada de esto, y que no pasa la explotación sexual. No es verdad. Cuando hablamos de explotación sexual infantil, en la que se incluye el turismo sexual, vaya eufemismo blandito para hablar de pederastia, nos estamos refiriendo al negocio de la prostitución, en el que hay países productores y países consumidores. Según la ONU, en los Estados Unidos es el primer país consumidor, especialmente consumidor en América Latina y en los países del sudeste asiático, que son los productores. En la medida que estos delitos se van visualizando, las leyes en los diversos países se van endureciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el 2006, se tenía que demostrar que se viajaba con la intención de tener relaciones sexuales con menores. Si no, aunque tuviera relaciones sexuales con menores, si no había esa intención inicial, no era penado. Ahora no, ahora a partir del 2016, si se comete el delito, es suficiente para encausarlo. Cambian las leyes y los delincuentes buscan otras vías. Parece que actualmente la explotación sexual está aumentando en los mismos países consumidores. Ya no hace falta que viajen los abusadores. Ahora, por así decirlo, les traen los niños a casa, ¿no? Mediante las redes, la llamada red oscura, continúan los delitos. Estas prácticas también pasan aquí, en Europa y también en Cataluña. La tecnología ha facilitado el acceso a la explotación sexual infantil. Los pederastas se inician en las redes y después viajan o conectan las redes en el propio país, pasando a ser lo que llaman delincuentes de contacto. ¿Cómo llegan estos menores, estos nenes y algún nene, ¿no? Estas nenes y algún nene al mercado? Pues como se ve en el vídeo, o como se intuye, ¿no? Porque el vídeo también dice mucho, pero intuye mucho más de lo que se ve ahí, ¿no? Por medio de todo el sistema de la trata de menores, que pueden ser, si contamos más las nenas, seducidas, secuestradas o vendidas por la familia. Si hablamos del sistema de seducción, los proxenetas captan a sus víctimas, por ejemplo, enamorándolas, o mediante promesas de un mundo mejor. Promesas que evidentemente no se cumplirán, todo lo contrario, y una vez dentro del sistema, las víctimas perderán toda libertad mediante amenazas y toda forma de violencia explícita. Promesas. Hay un antiguo proverbio italiano, Elena, que dice: cuando el diablo te acaricia, quiere tu alma. Hay una película que se llama, reciente, que Nunca llueve en California, que muestra claramente este sistema de persuasión. Si no la habéis visto, yo os la recomiendo, pero os la toméis con calma, un sábado de lluvia, porque es bastante... Es como muchas de las películas, es bastante elegante, pero esa misma elegancia que te permite te imaginar es terrible, y además es muy real, ¿no? Por otro lado están los secuestros, ¿no? Que hemos dicho que puede ser desde raptar a niños en la calle hasta aprovechar las guerras o las desgracias naturales que los niños están separados para llevárselos. Fue bastante conocido el caso de los huracanes de Haití. En relación a la venta, pues ya lo hemos visto, generalmente es la familia quien lo hace. A menudo desesperados por la situación económica, suprimen las emociones y normalizan las relaciones sexuales entre niños y adultos. Pero a mí esto me sigue pareciendo una excusa bastante suave también, ¿no? Porque aquí está toda una parte mucho más de desprecio, mucho más complicado el sistema, ¿no? Pero bueno, pongamos que lo económico tiene mucho peso. El mercado es impresionante. Los niños, los infantes, son un buen negocio. Bienes consumibles, productos renovables que no se agotan en una sola vez, pueden ser explotados y vendidos constantemente. Yo en este sentido, mira, tengo un recuerdo que yo, no sé, un recuerdo penoso,
Yo creo que era el año 95 que yo viajé a Cuba con mi pareja y justo el primer día que fuimos a dar una vuelta por Santiago de Cuba, cuando volvíamos al hotel, íbamos juntos, se acerca una señora de media edad, me llama, yo voy, me acerco y me señala una niña, una chiquita, no una niña tampoco, bueno, estas nenas, ¿no? Así 12, 13, no sé, porque se estaba haciendo de noche, estaba medio escondidita sentada en el pollito de un árbol y me la ofreció a mí para él. Bueno, yo entonces todavía no me dedicaba a estos temas, pero os digo que la sensación, yo ya sabía que había jineteras y que pasaban cosas, pero esto, el primer día que puse los pies allí, yo todavía no lo he asimilado esto, ¿eh? Luego, claro, durante el viaje, que fue muy bonito, muy interesante, muchas cosas, pero iba todo el tiempo viendo mucho más de lo que hubiera visto si no hubiera tenido esta experiencia de niñas jovencitas en los hoteles con señores de cierta edad. Bueno. El abuso sexual en general, ya sea de niños o de adultos, se basa en una cultura patriarcal, muy arreglada, muy arraigada y muy sostenida. A mí me cuesta hablar de este tema para no entrar en malos entendidos. Yo no hablo de hombres, no hablo de mujeres, no hablo de enfrentamiento entre géneros, sino de una organización social desigual en la que todos formamos parte. En esta línea aparece claramente en el vídeo uno de los vicios de este sistema de poder, el negocio de la prostitución, que se entrelaza con el abuso sexual en la infancia, ¿no? Que es lo que en este vídeo es lo terrible, ¿no? Que no solamente, si habláramos solamente de prostitución, ya tendríamos para llorar, pero es que hablamos también de la prostitución de niños, ¿no? Entonces, de menores. En esta confluencia, los abusadores, además de pedófilos, son por lo menos de dos tipos: proxenetas y puteros, como los denomina Amelia Tiganus en su último libro, un libro que os lo recomiendo, es muy interesante, La revuelta de las putas. Explica en primera persona cómo una adolescente puede acabar enredada en la red de prostitución. Una vez dentro es muy difícil salir. Amenazas, deudas impagables. La niña hablaba de que solamente era para la comida, ¿eh? Sí. Para pagar las drogas que les dan, ¿no? La nena aquí lo dice. Deudas impagables y el uso de sustancias, que también las tienen que pagar ellas, claro, que son con las que son iniciadas para obtener la sumisión y que luego serán ellas quienes las utilizarán para evadirse de una situación traumática, insostenible, en la que están prisioneras, como en algún momento del vídeo dicen, no sentir nada, estar en otro mundo. A pesar de que la explotación sexual infantil no deja a nadie indiferente, podemos hablar, nadie está indiferente con eso, ¿cómo puede suceder todo esto que vemos y que sabemos? Mirad el grito de esta niña y de por favor ayudarnos, ¿no? Las respuestas suelen ser muy complejas, me imagino, como el tema en sí mismo. Todo está muy rodeado de silencio, es decir, sin hablar, todo muy rodeado de silencio y con una cierta connivencia social. Para intentar responder a esta pregunta de cómo pasa todo esto, haría falta entender, por un lado, una cierta aceptación social del deseo por los menores, basado quizás en la idealización y la sexualización de la infancia y la adolescencia, y por otro lado, pues lo que decimos todo el rato, el negocio de la prostitución, del que este sí que Gaudés disfruta de complicidad social. En nuestra cultura, algunos valores vinculados a la infancia y a la pubertad, como son la belleza de la inocencia, el despertar de la sexualidad, la búsqueda de la propia juventud, resultan atractivos y favorecen cierta tolerancia del deseo sexual hacia los niños y los adolescentes. Libros y películas muy reconocidas han sabido recoger magistralmente estas actitudes sociales. Lolita, American Beauty, Muerte en Venecia. A menudo, como en el caso de Lolita, la novela de Nabokov, poniendo el deseo en la niña, convirtiéndola en la seductora, para rebajar, apaivagar, las culpas del adulto. Muchas veces, en los abusos sexuales, encontramos este funcionamiento. El abusador hace sentir a la criatura culpable, ya sea que lo haga el abusador consciente o inconscientemente, o diciéndole abiertamente que todo pasa por culpa suya, y argumentando cosas de lo más absurdas. Yo he oído cosas de lo más absurdo. Esto en el plano de apaivagar culpas, pero luego hay a veces aspectos muy perversos, ¿no? Yo recuerdo algunos casos que, bueno, pero también así a trocitos, porque como no se me pidió el permiso para hablar de los casos, pero por ejemplo,
decirle a una niña el padrastro que abusa, y abusa repetidamente, y una semana decirle la próxima vez vas a venir tú a pedírmelo, que lo sepas. Tienes una semana, y si no va a ser peor. Si puedes hablar más alto, te agradezco. ¿Sí? Vale, que por ejemplo, en alguna situación, como busca la complicidad de la niña, pues el abusador, el padrastro, decirle la próxima vez me lo vas a pedir tú. Tienes una semana. Y si no, será peor. Y sí, era peor si no iba. Es decir, que la manera de comprometer al pequeño, ¿no? Hacer sentir que no tiene la culpa, y luego otras cosas son más soft, ¿no? Más suaves, pero también es que tú me provocas, es que es tu culpa, es que te hacen sentir. Bueno, es posible que parte de la culpa que en algún lugar de la mente del abusador debe estar, le sea proyectada a la víctima. Fenómeno que explicaría por qué las víctimas se sienten tan culpables. Bueno, continuando con la connivencia social, hay muchas muestras, que las nenas también lo nombran, de la sexualización de la infancia, los anuncios, películas, concursos de belleza. ¿Lo habéis visto? Yo no he traído fotos para no quitarle ya nada, porque el protagonismo que tiene el vídeo ya no hay nada que se pueda poner al lado, pero os digo que son para verlo, y nos alertan de esto, ¿no? De que los menores son convertidos en objetos sexuales con poca resistencia social. Los vemos, digo, qué mona está pintadita con sus taconcitos y todo esto. Bueno, a medida que vamos teniendo conciencia, poco a poco esto va cambiando, es verdad, pero queda mucho por hacer. Y en cuanto a lo que hace a la relativa tolerancia colectiva respecto a la prostitución. Es decir, a la habitual aceptación del uso del cuerpo del otro para el propio placer. Eso evidentemente excede la reunión de hoy, hacer una radiografía del inmenso negocio que representa y de todas las vías que encuentran los empresarios para mantener el estatus. Pero, bueno, sabemos que hay un discurso muy extendido que legitima la industria de la prostitución y se ampara en la idea, en la idea del consentimiento. Podridita con el tema. La prostituta, mejor dicho, la persona prostituida, habitualmente cobra dinero por el servicio. Esto quiere decir que consiente, ¿no? Ellas dicen en algunos cuadros, quieren el dinero, quieren ropas, no sé qué. Al final piensas que lo de fuera va a ser mejor. Vale, y eso se supone que es consentir. Como dice Rosa Cobo, socióloga que ha trabajado en estos temas, someterse para sobrevivir no es consentir. Y yo añado que a veces no es sobrevivir económicamente, como se ve más en este caso. He visto otros casos es que sobrevivir emocionalmente, porque están, bueno, en la película esta de, que os digo, de California, que nunca he ido en California, es un sobrevivir emocional, por ejemplo, no es una cosa económica solo, Dice que las mujeres que desembocan, Rosa Cobo, que las mujeres que desembocan en la prostitución, tanto si lo hacen voluntariamente como a través del engaño o la violencia, lo hacen para sobrevivir. En la misma línea, Amelia Tiganos, que os decía, explica que si pudiéramos sentir qué es un día en un prostíbulo, y ella llama campos de concentración, difícilmente se podría blanquear esa institución con el argumento de la libertad de elección, a excepción de los proxenetas, que ella los llama mercenarios que viven de la industria de la explotación sexual, y de los puteros, claro está, que pueden elegir, ¿no? En el tema de hoy, el tema del turismo sexual, concretamente las menores forzadas a prostituirse, en los países que se produce, aunque no sea legítimo, está consentido y se encuentran muchos subterfugios legales para encubrirlo con total impunidad, en lo que se ha convertido en un fenómeno endémico mundial. Por eso no lo vamos a dejar solo en Colombia, ni en Puerto Rico, ni en Cuba. Bueno, para acabarlo de redondear, no podremos olvidar que actualmente hay fenómenos sociales que favorecen la vulnerabilidad de los menores delante del abuso sexual. Vivimos una sociedad en la que prima la cultura de la imagen, la exposición pública constante en las redes sociales, donde la diferencia entre lo que es público y privado se ha disuelto, y en las que se propicia la superficialidad de los vínculos y una sexualidad desvinculada del afecto.
En este mundo virtual que invade el real, un factor importante es el acceso fácil a la pornografía, ¿no? Yo creo que Esther al principio lo nombraba. Cada vez a edades más pequeños, ¿no? En los que las relaciones afectivas y sexuales son banalizadas, más aún, desvirtuadas, deformadas. Hay un capítulo, ¿os habéis visto la serie Euphoria? Porque de vídeos me ha dado, me he inspirado por de vídeos en serio. En un capítulo de la serie Euphoria, que es una serie popular americana del 2019 que va de adolescentes, de temas de adolescentes, yo no sé si la habéis visto o no. No es que sea toda buena, pero hay algunas cosas interesantes. Uno de los chicos, que no sigue el ritmo de los otros, los identificados como los populares, exitosos, ligones, sino que es un buen chico, es amigo de las chicas, se preocupa por ellas. Entonces va a una fiesta con los compañeros, las compañeras del Insti, y por primera vez la chica, que le gusta, le hace caso, y acaba en una habitación de la casa. Entonces él empieza tímida y tiernamente una relación sexual, hasta que llega un momento que la coge, la tira en la cama, se tiran encima, y entonces ella se para, se revuelve y le dice, pero bueno, tú también. Y él, rojo, nervioso, se pone de pie, azorado, confuso, y dice, pero es que en las películas continúa así. El consumo de pornografía facilita que los menores confundan los vínculos saludables con los patológicos. No es extraño que se traduzca en un aumento del riesgo de ser víctimas y, ¿por qué no?, de ser abusadores y puteros. Bueno, vamos a este punto, al de los abusadores. Si hemos dicho que en nuestro entorno 1 de cada 5 criaturas son víctima o es víctima de abuso sexual, ¿no haría falta pensar entonces qué porcentaje de abusadores tenemos? Lo digo en género masculino porque, aunque hay abuso perpetrado por mujeres, es verdad, lo que sabemos hasta ahora que es infinitamente menor. Las nenas hablan de la proxeneta, de acuerdo, pero sí, pero a ver, en ese mundo, hasta donde yo sé, que tampoco yo sé mucho de esto, sé más de otro tipo de abusos, pero hasta donde yo he ido mirando, sí que hay las mamis y las proxenetas en los prostíbulos y esto, pero las mamis, que serían más ellas, son las que intentan mantener el corralito tranquilo, que no se fuguen, que no se suiciden, que les parezca bien lo que hacen, que les prometa el moro, y normalmente son mujeres prostituidas antes, que se van haciendo mayores y algunas tienen la gracia del otro proxeneta y le dan algo de valor. Pero proxenetas hay muy pocas, de verdad, las que hacen el negocio y tal, muy pocas. Pero bueno, hay alguna. Así pues, ¿cuántos abusadores pedófilos hay? Que no se trata de ponernos paranoicos, pero ¿dónde están? ¿Conocéis alguno? Porque, vamos, yo los veo ahí en algunos lugares, pero puteros es otra cosa, porque algunos sí que le dicen a los compañeros que si caen putas, eso todavía no queda mal, pero abusadores de niños, pero tienen que saber, los tenemos que conocer. Bueno, no vamos a poder llegar a comprender el complejo funcionamiento de la mente pedófila, solamente unas pinceladas. Entrar en el tema de las pedofilias nos abre un campo enorme y complejo que se va adentrando en las teorías de la perversión, que son muchas, diferentes y que se entrelazan de diversas maneras. Estas teorías refieren que la pedofilia tiene que ver con conflictos sin resolver, retardo en el desarrollo afectivo, repetición, si ellos han sido traumatizados en algún momento, repetición como un intento de controlar el trauma sufrido, el carácter narcisista de las relaciones de objeto, la evolución sádica de una agresividad destructiva. La palabra pedofilia incluye gran cantidad de situaciones diferentes, que van desde el comportamiento episódico y defensivo hasta una estructuración pedófila de la personalidad y hasta la pedofilia violenta y asesina. Pero es que, bueno, si empezamos a ver las cosas, veremos. O sea que voy parando, hago un poquito trozo, Habitualmente llamamos pedofilia, pero en el ámbito legal se diferencia la pedofilia de la pederastia. Pedófilo es el adulto que tiene deseo sexual por las criaturas, y pederastra es quien lo lleva a actuar. Pero psicológicamente esta distinción es muy difícil. Por ejemplo, ver porno
que han hecho con niños. Han hecho con niños forzados, porque eso no es pornografía infantil, eso es un mal término, es abuso sexual de la infancia. Bueno, el porno que han hecho con niños, ¿tú lo ves en tu casa? Claro, como tú no vas, no nos toca, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Pedofilia? ¿Pederastia? Bueno, que yo les voy a llamar pedófilos a todos, de momento como nomenclatura general. Entonces, sigamos un poquito con esto. De acuerdo con la visión clásica de Freud y de sus coetáneos, a principios del siglo pasado, la pedofilia representaba una elección de objeto narcisista. Es decir, el pedófilo ve al niño como una imagen especular de sí mismo. Los pedófilos eran considerados como individuos débiles e impotentes que buscaban a niños como objetos sexuales porque ofrecen menos resistencia y crean menos ansiedad que las parejas adultas. Y de esta manera evitaban la angustia de la castración. Actualizando esta idea, encontramos que muchos pedófilos mantienen una patología narcisista, sufren la patología narcisista, incluyendo variantes psicopáticas, esto, ¿no?, vinculadas con el trastorno narcisista de la personalidad. La actividad sexual con criaturas les crea como la ilusión de apuntalar su frágil autoestima. El pedófilo busca la idealización de los niños, que los niños lo idealicen a él, ¿eh? Imagináis el profesor de gimnasia, por ejemplo, siempre les cae a ellos, ¿no? Pero el profesor de gimnasia que tienen todos los niños, ¡guau! El profesor Chuli, bueno, pues esto, buscando un poco la idealización de los niños hacia ellos, de la misma manera que con frecuencia él los idealiza. De esta manera, la actividad sexual con criaturas implica, o implicaría, si fuese así, ¿no?, la fantasía inconsciente de fusión con un objeto ideal o la restauración de un ser juvenil idealizado, a la vez que se protege de la ansiedad del envejecimiento y de la muerte. Según Cosimo Skinnaia, psicoanalista que ha trabajado mucho con este tema, dice que en el pedófilo se observa, bueno, no podemos hacer solo un tipo de pedófilos, hago una cosa como en general, ¿eh? Se observa una doctrina ideológica. Está convencido dogmáticamente de la licitud y justicia de sus inclinaciones, de sus deseos y de sus actitudes, y se opone a través de la sistemática transgresión de las normas a una sociedad que considera injusta y éticamente invasora, que le impide disfrutar plenamente de los niños, de las niñas, y les impide a estos, a los menores, disfrutar del amor de un adulto. Entrad en páginas que os tiráis para atrás. En el caso de la explotación sexual, digamos, turismo sexual, pienso que todavía lo tienen más fácil para encontrar excusas, para escapulizar la culpa, para escaparse de la culpa y de la responsabilidad, gracias a que están protegidos por el negocio en el cual se les considera clientes y no pedófilos. Las niñas hablan de trabajadores, los cuadros de trabajadores. Entonces, el cliente, el trabajador, no, abusados, víctimas, agresores, bueno. Evidentemente hay matices, no todos los pedófilos piensan y sienten igual, algunos experimentan malestar con sus deseos. Nosotros hemos visto alguna vez que hemos trabajado más sobre todo con adolescentes que van más directo a los ves hacia una cosa más perversa, y otros que realmente lo sufren mucho y quieren salir de ahí, ¿no? Bueno, y entran en contradicción y no traspasan la línea roja, por lo menos con facilidad, pero su mente tiene estas características y la represión no es infalible. Bueno, y ahora ya para acabar, ¿no?, he dejado para el final hablar del vídeo del arte como una de las posibles salidas, ¿no?, a los traumas. Una de las chicas en el vídeo dice, nos quitan los sueños, que era así como nos roban los sueños. Yo pensé, nos roban los sueños, qué expresión, ¿no?, que puede impactar por su fuerza metafórica, y tal vez no metafórica, sino real y concreta. Y me pareció un buen título para mi intervención. Dije, va, robar los sueños. Pero después pensé que no, que el vídeo ensayo que nos está mostrando la posibilidad de enfrentar el abuso, de enfrentarlo, de trabajar y, ojalá, de hacer alguna elaboración. Por eso, en favor de la esperanza, le llamé rescatar los sueños. Más tarde, supe por la Nuria que las niñas se hablan a sí mismas como rescatadas, ¿no?, que se hablan del rescate. Rescatar los sueños, pero no en el sentido de perseguir los sueños, no en el sentido de un eslogan, ¿eh? Rescatar los sueños quiere decir rescatar sus deseos, su identidad y sus derechos, como ellos dicen ahí. Rescatar la propia vida.
Igualmente, habitualmente imaginamos el arte como una salida terapéutica cuando es el mismo sujeto quien desarrolla la actividad artística, quien crea. La experiencia en el Museo de Antioquía nos abre otra ventana diferente. En este ensayo, este videoensayo, se trata de dejarse impactar por la obra que otro creador ha hecho, en este caso Fernando Botero. Independientemente de la idea que guiara a Botero para plasmar esas escenas, las chicas como espectadoras hacen en función de su mundo interno una interpretación personal. Bueno, también tú les ayudas, ¿no? Tú les dices que ellas puedan por medio de las obras expresar esto. La obra artística ya no le pertenece al autor, sino a ellas. Las creadoras, los creadores, los buenos creadores, saben captar aspectos fundamentales del ser humano, aspectos en los cuales nos podemos identificar o transformar o apropiar. Es un canal de conexión emocional entre la obra y el espectador y ayuda a canalizar emociones, sentimientos, experiencias, ideas, recuerdos y otros elementos que forman parte de nuestra mente, ¿no? Por eso el arte es tan innecesariamente necesario. Las chicas del videoensayo hacen propias, de alguna manera, las obras de Botero. Por medio de ellas relatan sus propias historias proyectadas en los cuadros, cuadros que evidentemente tienen elementos que facilitan las proyecciones. Esto les ha permitido escribir con palabras sus experiencias, hacer un relato que explique alguna cosa del sentido o del sinsentido de lo que han vivido, que puedan relatarlo a nosotros, a los que ven el vídeo, a los visitantes del museo, que no, yo daría algo por verlos, y a ellas mismas también. Relato que podrán recordar o podrán dejarlo como un capítulo de su vida. Ojalá va a ser así, ¿no? Como algo que está allí, que vivieron, pero que es parte del pasado. Un capítulo dramático, doloroso, pero que si hay un poquito de suerte, no quedará allí como una experiencia sin significado que solamente podría ser actuada. Las interpretaciones que hacen de las creaciones artísticas probablemente les ha permitido recuperar cierto control sobre la situación traumática. De la misma manera que sucede en el juego de los niños. Jugar con las obras las pone en una posición activa. Dejan el lugar pasivo de quien ha sufrido el trauma para recrear una nueva realidad. Son ahora ellas los agentes activos, que eso es lo que luego tú ves, estabas explicando ahora luego tú, cuando ellas luego las ves y dices, son otras, ¿no? Están ahí, son agentes, ¿no?, más activos. Hacen una aproximación imaginativa y seguramente transformadora que se puede considerar reparadora, sería esto que dices, no terapéutico. Quiero pensar que rescatar las chicas que han estado esclavizadas por las redes de explotación sexual es posible. Espero y deseo que estas chicas, desde el vídeo, y tantas otras puedan rescatar sus sueños, puedan rescatarse.